nosotros los creyentes, porque es un tema donde habla de la peca milagrosa. Y podemos ver, amados hermanos, aquí donde se leyó. ¿Qué dice la palabra? Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Si nosotros vamos en el pasaje que habla la Biblia, en el libro de Lucas, aquí mismo, pero en el capítulo 8, que habla de la historia del sembrador. Nosotros como creyentes debemos de tener primero, como decíamos ahorita, una intimidad, una relación con Dios. Tratar de dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Para qué? Porque a nosotros hay muchas personas ahí que quieren escuchar una palabra de parte de Dios. Y la palabra está en usted y está en mí. Porque somos los que leemos la Biblia. Cuando nosotros tratamos de alimentar al Espíritu Santo, nosotros seremos antorcha encendida. Dice que las personas estaban atentos, querían escuchar una palabra ¿de quién? De Jesús. Y nosotros somos seguidores de Cristo. Pero me llama la atención que dice que vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pecadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra y un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. O sea, ellos habían pasado la noche entera trabajando, pescando, y no habían podido agarrar nada. Inmediatamente dice la palabra que Jesús lo ve, ellos que están lavando las redes afuera, tienen la esperanza, ya han pedido la esperanza porque no han obtenido lo que quieren, que pescar peces. Entonces dice la palabra que Jesús se sienta en la barca y aparta a la otra y le está enseñando, Así hay muchas personas, amados hermanos, nosotros somos sembradores de Cristo, pero para nosotros poder ser sembradores efectivos, tenemos que caminar bajo la guianza, la dirección del Espíritu Santo. La iglesia que somos usted y yo va a ser efectiva cuando usted es lleno del Espíritu Santo. Porque este hombre que está aquí, llamado Pedro, dice la palabra, usted lo verá lo que dice la palabra del Señor. En el verso 3, y estando a unas de aquellas barcas, la cual era Simón, les rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestra red para pescar. Jesús está enseñando y la multitud lo está escuchando. Pero ¿por qué Jesús se dirige a Pedro? Porque siempre Jesús tiene un hombre o una mujer el cual va a cumplir su propósito. Mientras Pedro era un pecador de pez, andaba en el ámbito humano, andaba en la carne, Jesús le dice: boga mar adentro. ¿Qué es lo que Jesús nos quiere decir en esta mañana a través del Espíritu Santo y utilizándome a mí? Que usted tiene, no sé qué cantidad de tiempo usted tiene en el Evangelio, pero que tiene que meterte para profundidad. Tiene que buscar a Dios de la manera diferente como tú lo estés buscando, porque el tiempo que tiene no está siendo efectivo. Y cuando tú buscas a Dios, buscando más adentro, Dios se te va a revelar, te va a dar la revelación, te va a dar la visión, te va a poner la palabra que tú le vas a predicar para que las almas sean convertidas por el Espíritu Santo de Dios. Dice: boga mar adentro. Respondiendo Simón en el 5, dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. En otras palabras, Pedro, aunque en el ambiente humano, aunque Pedro no había logrado nada, pero Pedro no rehusó al maestro. ¿Y qué pasa muchas veces con nosotros? Que rehusamos a Dios cuando quiere hacer los cambios en nuestra vida para ser efectivos predicando la palabra de Dios. Hay áreas en nuestras vidas que Dios tiene que moldearla, Dios tiene que quitarla, tiene que cambiarla para poder ser efectivo y ver los resultados que tú esperas de parte de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra que cuando Pedro fue transformado, en el libro del Señor habla que en el primer discurso Pedro predicó y se convirtieron 3,000, sin contar los niños. Pero Pedro fue transformado por el Espíritu Santo de Dios. Tuvo un encuentro con Dios. Dios quiere tener un encuentro con la humanidad. Y para que yo tenga un encuentro con la humanidad, la iglesia tiene que tener un encuentro primeramente con Dios. Amén. Amén. Si la iglesia que somos testigos tiene un encuentro con Dios, usted verá que las almas que son duras, que las almas que no cambian, que las almas están enfermas, pero que la iglesia tiene que ser efectiva cuando tiene un encuentro con Dios, porque dice la palabra que Pedro entonces bogó más adentro. ¿Qué boga más adentro? Metete para la profundidad.
buscar la experiencia con Dios. Que si tú no has tenido una experiencia con Dios, trate de tener una experiencia con Dios, lo sobrenatural. Que si tú no has ayunado 72 horas, 48 horas, si tú no has tenido un silencio profundo de 60, de 40 días, empezar a hacer cosas sobrenaturales en Dios para que tenga los resultados que tú esperas de parte de Dios. O sea, no seguir en lo mismo, que yo voy al culto el domingo, que oro 5 minutos y ya. Si usted así no va a ser efectivo, debe de abogar más adentro para que los ojos espirituales se te abran y pueda entender que no es el hombre que está haciendo la guerra, sino son los demonios, para que pueda ver lo que hay en tu corazón, porque engañosos y perversos son los designios del corazón. Muchas veces estamos mal y creemos que estamos bien, y por eso no somos efectivos en los caminos del Señor. Entonces, cuando Dios le dice aboga más adentro, entonces en el versículo 6, y habiendo hecho, encerraron grandes cantidades de peces y sus redes rompían. ¿Por qué? Porque obedecieron a Dios. La obediencia es lo que Dios busca en su iglesia. Dios no te está pidiendo a ti un pedazo de tierra porque eres. Dios no te está pidiendo a ti 1000 pesos porque ese dinero es la plata. Dios te pide que tú tengas obediencia en tu corazón. Que a lo que Dios te mande a hacer, que tú estés dispuesto y no rehuses. Porque esta persona, gloria al Señor, tenía la noche entera, no habían agarrado nada, pero no rehusaron. Señor, no hemos pasado toda la noche trabajando y no he podido lograr nada. Pero en tu palabra echaremos la red. ¿Qué es la red? La palabra de Dios. ¿Cuántas veces yo he escuchado de ustedes decir, aquí las almas son duras, que hemos predicado tantas veces? Pero porque estás predicando a tu manera, no dirigido por el Espíritu Santo, no lleno de la presencia de Dios, porque es lo que cambia. Aunque ellos no habían logrado nada, pero fueron efectivos. Usted y yo seremos efectivos cuando caminemos bajo la llenura y la alianza del Espíritu Santo de Dios. Amén. Es lo que transforma a la iglesia, el Espíritu Santo. Entonces estas personas se llenaron. Pero mira, algo asombroso. Que después que entonces Pedro tiene ese encuentro con Dios y dice que él ve la maravilla que Jesús hace, que salen las redes llenas de peces. Los peces representan las almas. Cuando él ve que salen llenas, dice que entonces a Pedro lo visita aquí un espíritu de temor, porque ve el milagro grande que hace. El Dios que tú le sirves es un Dios grande. El Dios que yo le sirvo es un Dios grande. Muchas veces nos conformamos con pequeñitas cosas. Dios obra en su vida dependiendo a lo que usted crea que Dios hará en su vida. Si usted cree que Dios va a hacer pequeña cosa va a hacer. Pero si usted cree que Dios lo va a hacer grandemente y usted lo cree y busca a Dios, Dios lo va a usar grandemente. Y va a visitar te va a visitar la duda y te va a visitar el temor. Pero el Dios que tú le sirves no es de confusión. Inmediatamente la duda, el temor visita a Pedro. Jesús le dice más adelante, Pedro, no temas, porque desde hoy te convierto en pecador de alma. Usted está llamado a ganar las almas para Cristo. Somos cristianos. La palabra cristiano, seguidor de Cristo. Lo que pasa es por qué es necesario, amados hermanos, que nos llenemos de la presencia de Dios. ¿Por qué es necesario que obedezcamos? Dios quiere obedecer a Cristo. ¿Por qué? Porque el problema es que creemos que para ganarnos alma para Cristo solamente tenemos que coger un micrófono y predicar. Y el evangelio se predica de diferente manera. Con tu llamado tú estás predicando. Si Dios te llamó, gloria a Dios, a regar tratado, riega tratado. Si Dios te llamó a orar por los hogares, ora por los hogares. Si Dios te llamó a enseñar, enseña. Si Dios te llamó a interceder, intercede. Pero muchas veces nosotros no usamos lo que Dios nos ha dado y queremos que Dios nos use en otras áreas. Y ahí está el problema, esa desobediencia. Dios nos llamó con un oficio a cada quien, pero todos complementamos el cuerpo de Cristo. Esta persona de pecadores de peces, Dios lo constituye en pecadores de alma. Dios lo constituye, gloria al Señor, en gente que iban a llevar la palabra. Usted y yo estamos siendo instruidos por la palabra. ¿Para qué? Para adquirir conocimiento, pero muchas veces ese conocimiento lo dejamos engavetado y no predicamos la palabra. ¿Por qué? Porque no queremos vivir la palabra. La palabra es la que cambia, la palabra es la que transforma, pero la palabra va a transformar cuando tú lo creas, porque ella es una espada de doble filo que corta para allá, pero corta para acá. Si Dios te da una palabra, tú tienes que creerlo. Si tú crees portador de la palabra y no lo crees, no va a tener efecto en el mundo secular. Amén. Estas personas creyeron, no eran nadie, eran pecadores, cogían para que me entiendan un anzuelo a pescar y carpita para vender, y no le han agarrado nada la noche entera. Pero ellos nos dijeron, la cosa sí está mala, y aquí que no hay peje, y esto que lo otro. Señor, toda la noche hemos pasado trabajando y no hemos podido lograr nada, pero en tu palabra, si tú lo dices, la vamos a echar. Y la hallaron, y las reses que hicieron, ¿salen vacías? Salían llenas. Porque al que Dios manda, Dios respalda.
Y Dios tiene compromiso con su palabra. Y si nosotros no obedecemos la palabra, Dios no tendrá compromiso con nosotros. O la iglesia tiene ese efectivo cuando camina bajo obediencia del Espíritu Santo. Cuando camina, gloria al Señor, en sujetación. Porque Dios quiere obediencia, reitero, más que sacrificio. Muchas veces nosotros nos cansamos en los caminos del Señor de hacer sacrificio y no vemos resultados. Entonces no podemos seguir así, hermano. Tenemos que hacer un stop, a ver qué está pasando. Porque Dios no quiere, óigalo bien, que usted sea avergonzado por el diablo. Dios quiere que usted exhiba su gloria aquí en la tierra, que usted sea usado por Él, que usted sea bendecido por Él y que usted testifique que la gloria le pertenece a Él. Amén. Entonces eso está pasando, la iglesia se está acomodando en estos tiempos y nosotros podemos proyectar más lo malo que lo bueno. O sea, nosotros no podemos dejar corromper por cualquier mal testimonio, por cualquier levantamiento, pero nosotros no queremos testificar de que Dios está con nosotros y de que Dios es un Dios poderoso. Porque dice la palabra, hablando del apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, nosotros tenemos una mentalidad, gloria al Señor, de bogar mar adentro, de buscar revelaciones profundas en los caminos del Señor. Que lo que tú no has podido lograr en Dios, tú anhelas en tu corazón, aprender a lograrlo. Pero para usted lograr, gloria al Señor, tener un encuentro con Dios, debe ser sincero en la presencia de Dios. Debe de abrir su corazón. Hay un texto bíblico en la Biblia que habla, Apocalipsis, muy conocido, capítulo 3, versículo 20, que la persona lo malinterpreta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguien abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. La gente cree que la puerta de madera es la puerta de tu corazón. Hay gente que han conocido a Dios por el oído, pero Dios no está obrando en su corazón, porque los que caminan en una religiosidad no se someten. Y Dios trabaja con personas que se sometan. Porque Dios quiere gente obediente en los caminos de Él, para Dios manifestar las sanidades, para Dios profetizar, para Dios hacer grandes milagros, con personas obedientes, porque dice que a los vil y a los menospreciados los Dios para hacer cosas grandes en la tierra. Amén. Dios que está interesado, mi hermano. Y se lo vivo diciendo a Pedro, Andrés, Aquiles, que no saben leer. Ellos no saben leer porque no han querido. Si disponen su corazón y buscan a Dios buscando más de la profundidad, yo te garantizo, y derecho a equivocarme, que en un abrirse de ojos, o viene un éxtasis, o Dios le abre el entendimiento y ese espíritu pues se va. Y comienzan a Dios revelarle la letra. Pero si no buscan, no pueden encontrar. O sea, el mismo Dios de ayer sigue siendo el mismo Dios de hoy. Dios no ha cambiado, somos nosotros que hemos cambiado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos distorsionados de la palabra de Dios. Nosotros no queremos, gloria al Señor, caminar en estos tiempos entendiendo lo que dice la Biblia, que son tiempos peligrosos que vienen para la tierra, para los últimos tiempos, amados hermanos. El amor de muchos se enfriará, dice la palabra de Dios. O sea, usted lo está viviendo, entonces ¿por qué usted permite que en su corazón entren esas cosas cuando Dios dijo que va a acontecer? Es tratar, amados hermanos, de mantener la antorcha encendida para que lo que eso acontezca, que no que yo quiera, pero que acontezca en otro, sino que acontezca en su vida. Pero va a acontecer, aunque no le guste a usted. Entonces ahí viene lo que es espíritu de duda, lo que es espíritu de desánimo, y a muchos lo está venciendo, porque vas a acontecer, y lo podemos ver aquí. Ellos podían estar contentos, Pedro y Jacobo y Juan, podían estar contentos, y bueno, si agarramos las redes tan llenas, lo que vamos a hacer cuarto. Pero dice que lo visitó un espíritu de duda, de temor por el milagro tan grande. Así muchas veces Satanás te va a visitar a ti, pero no le puede dar cabida ni en tu mente ni en tu corazón. Reprende en el nombre de Jesús, porque Dios está contigo como poderoso gigante. Amén. Amado hermano, yo le suelto a la iglesia en estos tiempos cada día más, de nosotros cambiar la temática. Y de estarnos despilfarrando y que echándole la culpa a fulano, que a perencejo. Usted no tiene lucha con carne ni sangre, amados hermanos. Honre a Dios por encima de todas las cosas. Sométase a Dios. Y la clave del éxito, vuelvo y reitero, es la obediencia. Cuando usted es obediente, usted no tiene que por sí mismo en los caminos del Señor. No tiene que hacer cosas nada indebidas, que las puertas se le van a abrir. Dios va a comenzar a usarte en tu talento, siempre y cuando tú estés dispuesto, porque Dios trabaja con personas que quieran. El que no quiere, Dios lo mira de lejos. Dios trabaja con gente que estén dispuestos y que quieran hacer su voluntad. Así es que Dios obra. Dios no obra como obran los hombres. Que usted hoy en día, usted es un presidente, por ejemplo, el presidente de otra nación, y que yo ponga un gabinete y que me den una orden que fulanito no quiere y que yo lo voy a cancelar. Yo no obra así. Dios te cogió un ministerio. Y si tú no quieres trabajar para el ministerio, para la obra de Dios, Dios te deja tranquilo, a sabiendas que todo un día tendremos que darle cuentas a Dios.
por lo que Dios puso en tu vida, por tu talento. Dios te va a preguntar a ti, me va a preguntar a mí en aquel día de juicio, ¿qué tú hiciste con lo que yo te di? Pastor, ¿qué argumento tiene? Váyase a la Biblia, de la habla de los talentos. De los 5 talentos, de los 2 talentos, de los 3 talentos, que el que le dio uno lo escondió. ¿Qué le pasó? ¿Qué le dijo Dios? Siervo inútil. No pudiste producir lo que yo te di. La iglesia tiene que producir con lo que Dios ha puesto en nuestra vida, que son los dones y los talentos del Señor. No existe, amados hermanos, de que alma dura. No existe de que pueblo duro. No. El Espíritu Santo convence las almas, pero para que el Espíritu Santo tenga que convencer las almas, la iglesia tiene que llenarse de la presencia del Señor. Buscar revelación de Dios y decirle al Señor, Señor, ¿a qué hogares que tú quieres que yo ore? Señor, ¿a qué hogares que tú quieres que a fulano yo le cante una alabanza? Amado hermano, Dios ministra hasta por una canción. Una de las canciones que me ministró en Santiago fue la canción de Samuel Hernández. Levanto mis manos. Yo nunca he visto una Biblia, nunca he visto una Biblia. Esa alabanza, cuando yo la escuché, yo me derramé en lágrimas. Y usted tiene la alabanza porque somos creados para alabar a Dios. Entonces eso es lo que está haciendo falta en el pueblo de Dios. Más intimidad con Dios, dejarnos ya por el Espíritu Santo y dejar la monotonía. Y que yo creo y que yo no es así. Es como Dios estableció en la palabra. Por torpe que seamos, nosotros no nos vamos a atrever en nuestro camino. Pero es siempre y cuando nos sometamos a lo que Dios dice en su palabra. Obediencia quiero más que sacrificio. Si la iglesia comienza y replena y deja su malo camino y comienza a buscar a Dios como debe buscarlo, yo le garantizo que la historia cambiará. Amén. La historia cambiará. Porque el mismo Dios de ayer sigue siendo el mismo Dios de hoy. El Espíritu no ha cambiado, lo que cambiamos somos nosotros. Dios no ha cambiado, lo que cambiamos somos nosotros. Y Él lo dice en su palabra. La iglesia tiene el mismo poder que tenía la iglesia de la antigüedad. Ahora, ¿qué pasa? Que está engavetado. Que muchos no están buscando ser usado por Dios. Cuando usted es usado por Dios, la gloria de Dios, amados hermanos, pero déjeme decirle, el evangelio es diferente. Cuando usted es usado por Dios, porque usted está honrando a Dios. Cuando usted es usado por Dios, usted tiene que entender que usted está siendo un canal de bendición en la tierra. Porque usted está manifestando el poder del cielo, lo está manifestando visiblemente en la tierra. ¿Por qué le digo esto? Porque yo he escuchado muchísimos cristianos, y no es que usted no vaya al médico, porque dice la Biblia que Eliseo era profeta de Dios y se enfermó, o sea, se enfermó, murió de una enfermedad. Todos nos podemos enfermar porque es la carne. Pero ¿cómo es posible que tú, antes de darle el antídoto de Cristo a la persona, le estemos mandando una botella o mandar a esto, a hacer cuantas cosas de la tierra, donde en ti hay poder? Y ustedes en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos sanarán. Pero para que esa sanidad se manifieste, eso tiene que estar muerto. Tenemos que estar llenos de Dios. Entonces ahí es donde la iglesia no está siendo efectiva. ¿Por qué? Porque estamos tirando palos a la ciega, no siendo dirigidos ni llenos por Dios. La iglesia en estos tiempos, con estos términos, debe durar más tiempo a solas en el secreto con Dios y menos tiempo en público con la gente. ¿Qué es lo que Jesús hacía? Jesús hacía lo siguiente: 5 días con los pecadores, los enfermos, los que estaban llenos de muertos de hambre. Ven Juan, ven Pedro, sánate, libértate, yo te proveo. Y se metía tiempos a solas con su padre. La iglesia hoy en día pasa más tiempo hablando bla, 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 con la gente, y por eso no hay manifestación de Dios. Sin oración no hay poder. A través de la oración está el poder. Porque cuando oramos nos comunicamos con el Señor. Termino con esto. Boguemos más adentro para manifestar el poder sobrenatural de Dios. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. Dios lo bendiga más. Gloria a Dios.